2 hombres vestidos de blanco dijeron a los apóstoles: Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. El credo de los apóstoles dice: desde ahí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. El credo niceno dice: y vendrá otra vez con gloria a juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Podemos decir que la segunda venida de Cristo siempre ha sido parte integral de la confesión cristiana y es nuestra esperanza principal. Y en este sentido, nosotros los cristianos, a través de los siglos, hemos tenido una confesión unida. Confesamos que Jesús va a regresar personal, física, visible, repentina y gloriosamente. Esta es la confesión cristiana. Confesamos que su venida consumará el plan para el universo. Efectuará la resurrección del cuerpo, porque los credos también hablan de la resurrección del cuerpo. Traerá el juicio final, vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos, y resultará en cielos nuevos y tierras nuevas. Esta es la confesión unida, y empiezo con esto, ¿por qué? Porque después vamos a hablar de cuestiones del milenio, vamos a hablar de diferencias de opinión, pero debemos empezar observando que la cuestión de la segunda venida de Cristo ha sido y es una confesión que tenemos en unión con todos los que nombran a Cristo, con la excepción de algunos modernistas, algunos liberales de la teología liberal, que han negado algunos artículos centrales, pues han negado realmente el Evangelio. Entonces es cuestionable si debemos estar considerándolos como cristianos en un sentido bíblico, pero los que tenemos una fe más orientada hacia la Biblia, confesamos juntos que Cristo va a regresar. ¿Cuándo? Pues Cristo dijo claramente que no se puede predecir cuándo Él va a regresar. Mateo 24, 36 al 44. Todos los intentos de fijar fechas han tenido el efecto de desacreditar a los que pronosticaron y a veces desilusionar a los creyentes. Y esto ha pasado a través de los siglos. Gente que dice: en tal fecha va a regresar Jesús, y algunos lo creen, y algunos dejan de trabajar o venden sus propiedades y luego no vienen y quedan con grandes problemas y desilusionados. Y desgraciadamente confunden el Evangelio con la falsa profecía de algún así llamado profeta pronosticando cuando vendría Jesús, y se desilusionan a veces con el mismo Evangelio, cuando realmente fue un error muy humano. Yo lo más reciente que he escuchado es que en el año 2000, y sí, yo escuché de creyentes aquí en la ciudad de Guadalajara que pues dejaron de trabajar y que no hacían nada porque Cristo venía parece que 31 de diciembre o 1 de enero, o sea, el cambio de 999 hasta 000. Entonces no es nada muy lejano de otra época, o sea, hasta la fecha. Entonces hay que tener mucho cuidado. No, más que nada, hay que no hacerlo, hay que no fijar fechas, porque es peligroso hacerlo. Y pues un ejemplo famoso son los testigos de Jehová, que fijaron una fecha, creo que fue 1944, y iba a ser el fin del mundo, Cristo iba a regresar, y no regresó, y ellos tuvieron que modificar su teología para decir que sí regresó, pero
invisiblemente, y, o sea, tenían que jugar mucho porque no podían dejar la fecha. Entonces, no hay que hacerlo. Sin embargo, hay una tensión sobre este punto, porque Cristo nos dio unas señales que iban a anticipar su venida. Entonces, por un lado, dijo que en el mismo capítulo donde dijo que no sabemos, Él dijo que hay algunas señales y debemos estar fijándonos en las señales para estar listos. Entonces hay una tensión, no podemos fijar fecha, pero debemos estar observando, pendiente de lo que está pasando para no ser sorprendidos. ¿Cuáles son las señales? Unas señales son la evangelización de las naciones. Mateo 24:14 dice que este evangelio será predicado en todas las naciones y luego vendrá el fin. Romanos 11 también habla de la conversión de Israel, que es una esperanza desde el Antiguo Testamento, la restauración de Israel. Pablo afirma que Israel va a ser restaurado. También la revelación de los anticristos, o a veces es pues en primera de Juan, los anticristos ya están con nosotros. Y anticristo se usa en plural. Sin embargo, hay en Lucas 24 Mateo 24, la idea de uno, aunque no es llamado aquí anticristo, pero dice 24, versículo 24, surgirán falsos cristos y falsos profetas. Entonces todavía es plural, pero la vez que se menciona en singular está en segunda de Tesalonicenses 2:3, y aquí no lo llama anticristo, pero lo llama, dice, no se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el destructor por naturaleza. Y algunos juntan estos títulos, pues anticristo, Cristo falso, falso profeta, el hombre de maldad, en una sola persona. Pero por lo menos tenemos que estar observando que pues vendrán falsos cristos, falsos profetas en plural, y parece que uno por excelencia será el falso o el anticristo. También habrá eventos sorprendentes, quizás sí sorprendentes, pero más que sorprendentes, espantosos, como guerras, hambres, terremotos, persecución, tribulación, apostasía, engaño y convulsiones celestiales. Está en Mateo 24, pues casi todo el capítulo habla de esos eventos. Ahora, ¿cómo debemos manejar estas señales? Estas señales vienen, unas precauciones en el manejo de estas señales. Estas señales vienen en el contexto del discurso sobre el Monte de Olivos. Y este discurso es difícil de interpretar. Vamos a ver cómo empieza el discurso. Dice: Jesús salió del templo y mientras caminaba se le acercaron sus discípulos y le mostraron los edificios del templo. Pero él les dijo: ¿ven todo esto? Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. Más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los Olivos, cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado: ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Fíjense que hicieron dos preguntas. ¿Cuándo sucederá eso? ¿Qué? Que el templo será destruido. Y sabemos la respuesta. El año 70 después de Cristo, bajo el general Tito, el general romano. Y la segunda pregunta es:
¿cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Entonces, algo muy difícil, leyendo el resto de este capítulo, es determinar cuál señal tiene que ver con la destrucción de Jerusalén, que ya pasó, y cuál señal tiene que ver con su venida y el fin del mundo, porque hay dos eventos ahí. Y otra vez podemos probablemente detectar la misma dificultad que hay en el Antiguo Testamento. Dos eventos que a lo mejor para los discípulos estaban pensando en esos dos eventos como un solo evento. Y en el discurso de Jesús, como no distingue muy claramente entre las señales para uno y las señales para otro. Entonces es una dificultad distinguir. Entonces debemos tener cuidado en nuestra aplicación de las señales. Y otra cosa, para hacerlo más difícil, hay tres versiones de este discurso, en Mateo, en Marcos y en Lucas. Y los elementos que están ahí, es más difícil distinguir entre los elementos que ya pasaron y los elementos que están por venir todavía. Entonces hay que tener algo de cuidado. Hay diferentes posturas en cuanto a la interpretación. Hay la postura preterista y hay una futurista. Los preteristas radicales leen Mateo 24 como si todo ya fuera cumplido. Entonces ellos dicen que todas las señales mencionadas ahí ya pasaron. Los hiperfuturistas dicen que todas las señales que están ahí están en el futuro. Yo encuentro algo de pretérito y algo de futuro en Mateo 24. Entonces para mí es más difícil. Para ellos los extremos es más fácil. ¿Todo ya pasó o todo pasará? Para mí, yo creo que algunas cosas ya pasaron y otras no, pero no estoy muy seguro siempre cuál es cuál. Bien, también tomando las señales mismas, son ambiguas, porque en un sentido siempre están pasando y es imposible decir que ya han llegado a su colmo. Por ejemplo, podemos pensar en la evangelización de todas las naciones. En un sentido, ya se cumplió, porque hay cristianos en todas las naciones políticas del mundo. Entonces, ¿ya se cumplió? En un sentido, sí, pero hay muchísimas tribus, muchísimas familias, muchísimos estados, muchísimas provincias donde no se ha predicado todavía. Entonces, ¿se ha cumplido o no se ha cumplido? Entonces hay ambigüedad ahí. También podemos pensar en guerras, en terremotos. Parece que ha habido aceleración, entonces a lo mejor estamos llegando al colmo, pues parece que hay más guerras, ha habido más desastres naturales. Sin embargo, si leemos la historia, la guerra es el estado normal de la humanidad, y si leemos la historia encontramos que inundaciones y terremotos que han matado a dieces o cientos de miles de personas. Entonces, pues, ¿está o no está? O sea, es difícil. Falsos cristos, pues no sé si haya más ahora que nunca o no, pero siempre ha habido desde el tiempo de Cristo. Entonces, es imposible decir que ya se cumplieron 100%. Por lo tanto, ¿cuál es un buen uso de las señales? El efecto de las señales debe ser, y si leemos en el contexto, el efecto debe ser mantenernos despiertos, porque nunca podemos decir con seguridad
¿qué están indicando las señales? Ustedes han tenido la experiencia, y es una experiencia no muy grata, pero puede ilustrar lo que es la postura que quiere que tengamos aquí. Alguien va a llegar a tu casa muy tarde, no sé, 1, 2, 3 de la mañana, está viajando, no sabes exactamente cuándo va a llegar. Entonces tú decides que vas a dormir y luego cuando llegue, pues tú vas a despertar y vas a recibirlo. No sé si tú seas como yo, pero si yo estoy esperando algo a medianoche, no duermo bien, porque estoy esperando, estoy anticipando que en cualquier momento suene el teléfono, en cualquier momento toque la puerta. Entonces me mantiene despierto, alerta. Y aunque no es bueno perder el sueño, por eso la ilustración al amor no es muy buena, pero la idea es mantenernos espiritualmente despiertos, porque no sabemos, a la 1, a las 2, a las 3, hasta las 5, no sabemos. Entonces mejor estar listos a la hora que sea. Ahora, la cuestión famosa del milenio. Antes de analizar las posturas sobre el milenio, cosa que no vamos a hacer hoy, les voy a dejar a la expectativa, esperando hasta la semana que viene. Antes de analizar las posturas sobre el milenio, hay que reconocer unos principios generales. Primero, hablando históricamente, 3 de las posturas tienen raíces antiguas en la iglesia y en la historia de la iglesia cristiana. Vamos a presentar 4 posturas y hay gradaciones entre las 4 posturas, hay combinaciones, pero vamos a presentar 4 posturas y de estas 4, 3 son antiguas. El postmilenialismo, y desgraciadamente voy a estar usando palabras que después voy a definir, pero el postmilenialismo ha existido por lo menos desde el 3er siglo y entre católicos romanos, reformados y evangélicos, especialmente en los Estados Unidos. Era muy popular en los Estados Unidos en el siglo XIX, y está resurgiendo en su popularidad entre algunos presbiterianos hoy en día. El amilenialismo ha sido, podemos decir, aunque no todos aceptan lo que voy a decir, pero ha sido la postura mayoritaria entre ortodoxos, católicos romanos, reformados y luteranos, aunque algunos presbiterianos están abandonándolo a favor del postmilenialismo. El premilenialismo histórico ha existido desde el 2º siglo y ha tenido algunos adherentes entre evangélicos y una minoría de reformados y presbiterianos. El premilenialismo dispensacionalista empezó con John Darby a mediados del siglo XIX. Históricamente hablando, es una novedad, pero hoy en día es la posición mayoritaria entre los evangélicos, a tal grado que ha llegado a ser para algunos una prueba de ortodoxia. O sea, si no crees esta postura, pues es dudable si realmente eres creyente. Algunos llegan a ese extremo, aunque es la postura más novedosa. Debo mencionar que un aspecto del premilenialismo es antiguo, y vamos a ver el premilenialismo histórico, pero los detalles que han incluido los darbitas, pues son novedades. Y luego en 8 días vamos a hablar de cuáles son estas 4 posturas, pero si quieren adelantar, hay un sitio web aquí. Es en inglés, pero realmente es bastante accesible porque ahí hay diagramas y
Pero hay texto, y les voy a dar en 8 días un diagrama que pueden utilizar. Y esto tiene más texto que diagrama. Entonces a lo mejor será un poco difícil como es en inglés, pero los diagramas serán muy entendibles. Pero pueden adelantar y ver lo que enseñan estas posturas. Otra cosa que debemos mencionar es que los documentos de Westminster, que son de los presbiterianos, no favorecen ninguna postura explícitamente, pero su lenguaje favorece o pos o amilenialismo, aunque ha habido teólogos presbiterianos premilenialistas. Pero podemos decir que la iglesia presbiteriana no tiene en sí una postura milenialista definida. Entonces hay apertura entre nosotros. Y una cosa que es curioso, la cuestión de que hemos dividido la escatología sobre una cuestión sobre el milenio. Cuando el milenio se menciona una vez en la Biblia, menciona 1000 años, en Apocalipsis 20, 1 al 6, ahí se menciona más de una vez, pero solamente en esa sección, y fuera de esa sección no se menciona. Entonces es curioso que hayamos definido nuestras posturas sobre un texto muy breve y en un género apocalíptico, o sea, no un género didáctico ni de una carta, más bien un género difícil de interpretar. Entonces es algo curioso. Y pues lo que debemos hacer es utilizar buenos principios de interpretación bíblica, interpretando los pasajes menos claros a la luz de los pasajes más claros. Es un principio de la buena hermenéutica. Entonces aquí tenemos en sí un pasaje difícil de interpretar, menos claro. La única vez que se menciona, el único lugar donde se menciona el milenio. Entonces debemos tener mucho cuidado interpretando ese pasaje a la luz de pasajes más claros. Además, debemos ejercer humildad al no juzgar la fe de nuestros hermanos que difieren de nosotros en detalle sobre el orden de los eventos, el cual nunca ha sido establecido en los credos ni en las confesiones históricas. Sin embargo, las diferentes posturas representan diferentes cosmovisiones y por lo tanto la cuestión es de importancia. Entonces no estoy diciendo que no se preocupen, es de una sección difícil de interpretar, debemos ejercer humildad, es cierto. Pero al mismo tiempo podemos detectar diferentes cosmovisiones, diferentes teleologías, diferentes escatologías en el sentido más amplio de la palabra. Y si Dios permite, en 8 días vamos a dar definición y análisis a estas diferentes posturas. Pero mientras tanto, vamos a terminar hoy con afirmando algo que podemos todos los cristianos afirmar en común, y es el penúltimo versículo de la Biblia, que dice: el que da testimonio de estas cosas dice, sí, vengo pronto. Amén. Ven, Jesús.